¿Qué tal, queridos hermanos, queridas hermanas? Una vez más, su servidor, Padre Leoncio Alejandro Olvera, compartiendo con ustedes, pues, un poquito, ¿verdad? No nada más de lo que nos propone la Iglesia, sino también basándonos, como la otra vez algo habíamos comentado, basándonos en el manual de nuestro fundador, el Padre Luis Butera, a propósito de evangelizar con la liturgia. El día de mañana, si Dios quiere, vamos a estar celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Este próximo jueves, el día 30 de mayo, en esta ocasión cae en día 30 de mayo, como nos damos cuenta, no es una celebración que tenga un día fijo, sino que más bien es una celebración movible. Ahorita algo comentaré a propósito de esto. Pero para que tengamos muy presente que el Señor es el que va pues, a ayudarnos, a guiarnos en este momento, les invito para que empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Y pedimos la asistencia, también la intercesión de la Santísima Virgen María, que sabemos que es refugio de pecadores, pero que también es el trono de sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues en esta ocasión me han pedido que comparta junto con ustedes algo acerca de esta solemnidad que tenemos en la Iglesia, que es del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. Les dije que esta celebración pues no tiene un día específico, más bien es movible. ¿Dependiendo de qué? Dependerá, como vamos a ver en muchas de las ocasiones, hay muchas celebraciones litúrgicas que dependen mucho a propósito de cuándo se celebra la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el domingo después de Pentecostés es que celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces, dependiendo de eso, vienen todas las demás celebraciones. En este caso, después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, al jueves siguiente, aquí en México lo celebramos en jueves, en otras partes del mundo lo celebran en día domingo, y esta es de las pocas celebraciones que son de las llamadas fiestas de guardar. Se acordarán que nosotros los cristianos católicos estamos obligados asistir a la Santa Misa en las celebraciones de fiesta de guardar. Bueno, pues sepan, hermanos, hermanas, que esta celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, pues es una de estas fiestas de guardar. Bueno, vamos a compartir entonces un poco de pues lo que nos propone aquí el Padre Butera, el Padre Luis Butera. Nos dice entonces pues que esta celebración, como ya les venía diciendo, que la celebramos después de la Santísima Trinidad, tiene una finalidad y ha surgido con una finalidad. Lo dice muy bien aquí, ha surgido o surgió para afirmar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y es interesante este dato que nos propone aquí el Padre, porque él hace referencia a los errores de Berengario de Tours. Bueno, pues hay que decir que en la época medieval había una pregunta que seguramente alguno de ustedes, yo también me la he hecho, es ¿cómo yo puedo decir que está presente el cuerpo y la sangre del Señor si yo lo que veo es pan? O sea, me dicen que está consagrado, yo veo que nada más imponen las manos, veo que hay unas palabras, escucho más bien unas palabras que se pronuncian sobre el pan, sobre el cáliz lleno de vino, pero
yo veo pues aparentemente la misma sustancia del pan y la misma sustancia del vino. Bueno, este señor Berengario, él de alguna manera queriendo responder a cómo es la presencia de Cristo en la Eucaristía, bueno, pues él decía que sí estaba presente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de tipo espiritual, de una forma espiritual. Todavía en esa época, hay que decir, que no existía lo que nosotros ahora denominamos, esto gracias a Santo Tomás de Aquino, el tema de la transubstanciación. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que esto que vemos como pan ya no es pan. Eso que vemos como vino ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero permanece lo que nosotros llamamos accidentes. ¿Cuáles son esos accidentes? El color, el sabor, la forma, etc. Eso que nosotros nos damos cuenta, que inclusive cuando hemos recibido la comunión, no sé qué les haya pasado a algunos de ustedes, pero es muy probable que tú hayas recibido el cuerpo del Señor cuando tú vas a misa y te sabe exactamente igual que si tú hubieras consumido una forma no consagrada. Precisamente por estas situaciones es que ha costado trabajo explicar este misterio tan grande de cómo está presente Cristo en la Eucaristía. Y hay que decir que no nada más Berengario, también hay otros personajes por ahí, Rábano Mauro, Ratrabno, que también le entraron a esta discusión de cómo me explicas que está presente Cristo en la Eucaristía. Bueno, entonces ha surgido para afirmar que no quede dudas de que efectivamente en la Eucaristía no está en sentido figurado, no es solo de tipo espiritual la presencia del Señor, no, real y verdaderamente está presente nuestro Señor. Como dice también el Padre, esta celebración se extendió luego a toda la Iglesia por disposición del Papa Urbano IV en 1264. Y aquí hay un detalle, Aquí hay un detalle con respecto de esta celebración y de este Papa. El Papa Urbano IV le tocó ser testigo de un milagro eucarístico. Es decir, que en Orvieto, en algún momento que se hace presente un milagro eucarístico, el Papa le hacen de su conocimiento, él verifica que efectivamente mientras un sacerdote que celebraba la misa dudaba de la presencia real de Cristo y entonces la hostia consagrada empieza a sangrar. Y no solo eso, sino que la sangre penetra el mármol. Ustedes saben que el de lo más duro es el material, como material, pues es el mármol. Bueno, pues la sangre que brota de la hostia consagrada penetra el mármol. Y bueno, pues ante este hecho maravilloso, milagroso, el Papa Urbano IV instituye esta celebración que, como dice también aquí el Padre, antes se le llamaba Corpus Christi, nada más. Hasta la fecha, creo que todavía algunos le seguimos llamando de esta manera, Corpus Christi, y le encarga a Santo Tomás de Aquino el tema de la liturgia de esta celebración. La secuencia que ustedes y yo escuchamos en este día de la solemnidad, bueno, pues se la debemos a Tomás de Aquino. Bien, entonces con este nombre de Corpus Christi, dice, se daba mayor relevancia a la presencia del Señor en la hostia consagrada. Pero ¿cuál es lo que no se le da tanto realce? El asunto del sacrificio eucarístico. O sea, sí se ensalzaba o se realzaba con este nombre efectivamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, pero no se enfatizaba tanto o no con la misma fuerza el sacrificio eucarístico. Entonces, ¿por qué? Porque pues como justamente se impugnaba la presencia de Cristo o el modo en el cual estaba presente Cristo en la Eucaristía, claro que se le iba a dar un mayor realce a la presencia de nuestro Señor ahí en las especies eucarísticas. Inclusive también hay que decir que durante esa época, en la época medieval,
es donde también surgen estas grandes cofradías de los movimientos, pues, de los fieles que quieren adorar al Santísimo, y lo que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Esta adoración eucarística, la prolongación, pues, de la celebración de la misa en la adoración eucarística, bueno, pues se la debemos en gran parte a esta época medieval, inclusive el uso de las custodias, porque pues el pueblo, claro, pues adoraban a nuestro Señor y pues claro que lo queremos seguir adorando. Por eso es que en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo está prescrita, si no se puede una procesión con el Santísimo, al menos una adoración solemne. Espero que ustedes participen de esta celebración. Es una celebración muy particular, es muy hermosa, de alguna manera prolonga lo que ustedes y yo vivimos el Jueves Santo, el jueves donde también celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del Sacramento del Orden, el mandamiento del amor. Bueno, pues en continuidad con ese Jueves Santo tenemos esta solemnidad. Esta solemnidad adquirió mayor realce después del Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque pues había herejías que tomaban auge entre los protestantes. Porque efectivamente algunos de ellos dicen que solamente se hace presente Cristo en la Eucaristía, pero en el momento de la celebración. De tal manera que termina la celebración, entonces ya no está más en las especies eucarísticas el cuerpo y la sangre del Señor. Y ustedes y yo sabemos, y aquí de hecho lo podemos observar, acá a mi lado izquierdo, en el fondo, se alcanza a apreciar que está presente el sagrario. Si no estuviera presente Cristo después de la celebración eucarística, no tendría sentido que ustedes y yo tuviéramos los sagrarios que tenemos en el mundo y mucho menos las custodias. Bien, dice muy bien aquí, estas circunstancias restringieron la reflexión teológica que no abarcó todo el valor del sacrificio redentor de Cristo. Es decir, que hay que darle también su realce, y me parece que este es un acierto que nos pone aquí el Padre Luis, que no se nos olvide que es toda la celebración, o sea, no es solo el momento de la comunión, no se trata nada más de voy a recibir la comunión, eso ya de por sí es grande, es hermoso, es maravilloso, yo invito a que nunca te quedes sin la Eucaristía y sin comulgar, pero también es cierto que no es lo mismo que tú vayas a una celebración de la palabra que a una celebración eucarística. ¿Por qué? Porque en la celebración eucarística, como ustedes alcanzan a observar en la parte de aquí atrás, bueno, pues está el altar. Es decir, hay un verdadero sacrificio. Cristo actualiza su sacrificio, es decir, lo hace presente una vez más, su sacrificio en todos los altares del mundo entero cuando se celebra la Santa Misa. Dice muy bien aquí el Padre, con la Reforma Conciliar, es decir, después de Trento, se quiso dar mayor énfasis al sacrificio pascual de Cristo en relación con el misterio eucarístico. Esto se deduce de la mención explícita de la sangre del Señor, porque ya dijimos, anteriormente solamente era Corpus Christi, pero hay que decir que no nada más es el cuerpo del Señor, es la sangre del Señor. Entonces, por eso es el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Que nos invita entonces esta celebración, dice muy bien aquí el Padre, no solo nos invita a adorar la presencia sacramental de Jesucristo en el sagrario, como ya lo dijimos, sino también a reflexionar sobre el valor de la celebración eucarística y a vivir en sintonía con esta acción salvadora de Cristo. Y yo añadiría, aparte de esto, no solo el realce, la reflexión, que es algo hermoso, grande, la celebración del sacrificio, también yo te invito a que valoremos, y ahí sí puedo decir que valoremos, el que tengamos un sacerdote que nos celebra la Eucaristía. Sin sacerdocio ministerial no hay Eucaristía. Podrías tener celebración de la palabra, se puede llevar ahí, pero de todas maneras, quien te lo hace presente ahí es un sacerdote.
un sacerdote ministerial, un sacerdote que por la imposición de manos ha recibido de parte del Señor el don maravilloso, como algunos lo hemos recibido, yo sé que de modo muy indigno si quieren, y sin duda nos faltará muchísimo para corresponder al don del Señor, pero seamos como seamos, el Señor se hace presente verdaderamente en cada uno de los altares del mundo donde se celebra la Santa Misa. Yo te invito a que si vas a participar en esta solemnidad, también le des gracias al Señor, no nada más de que se queda en las especies eucarísticas y de que podemos ir al sagrario y que podemos adorarlo poniéndonos de rodillas delante de Él, sino que también tener presente que esto se hace posible y se hace presente por medio de la participación del sacerdote. También dice, de hecho la Eucaristía es acción de gracias del Señor. Eso es lo que significa la palabra Eucaristía, acción de gracias, que se ofrece al Padre por nosotros y con nosotros. Es común unión con Jesús y con los hermanos. Es alimento para la vida eterna. Es vida de Cristo con nosotros. Por eso es que no podemos entender nosotros vida cristiana sin Eucaristía. Pobre de aquel cristiano que así se diga a sí mismo cristiano, valga la redundancia, pero si no recibe la comunión, entonces ¿cómo alimenta su vida cristiana? ¿Que somos miserables? Claro. ¿Que nos hace mucho, nos falta mucho para corresponder a este hermoso don del Señor? Efectivamente. Sin embargo, el Señor ha querido quedarse real y plenamente, todo completo, con su divinidad, con su majestad, en este sacramento que lo hacemos presente por medio de la celebración eucarística. Bueno, esto en primer lugar, me parece que son grandes enseñanzas que nos convendría que las volviéramos a tener presentes. Yo te invito a que si en algún momento quisieras tú volver a escuchar este audio, el video pues que estamos grabando y que estos hermanos por estos medios electrónicos lo están pues transmitiendo para ustedes, pues también lo puedas hacer, lo puedas aprovechar. Claro, si tienes tu manual, por supuesto, yo te invito a que vayas directamente al manual del Padre Luis Butera, que se llama Evangelizar con la Liturgia. Bueno, entonces, en primer lugar, es estos algunos datos históricos, también algunas cuestiones de tipo teológicas. Como la vez pasada, la idea no es dar una clase de teología, más bien para eso te invito a que asistas a las clases de teología para laicos, o que aproveches, si estás llevando teología en algún otro momento, pues aprovecha especialmente las clases que tengan que ver con el sacramento de la Eucaristía. Ahora, vamos a analizar un poquito acerca de la liturgia de la palabra. El Padre Luis le da realce a la celebración de la palabra, que recordemos que la celebración de la Eucaristía pues tiene estos dos grandes momentos. Primero es la liturgia de la palabra, donde recibimos el alimento de la palabra de Dios, y después tiene la liturgia eucarística, en donde culmina pues con la comunión. Bien, como la celebración anterior, la de la Santísima Trinidad, también hay que decir que existen 3 grupos de lecturas para cada uno de los 3 ciclos litúrgicos que tenemos en la Iglesia. En el ciclo A, la primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3 y del 14 al 16. Y lo que se destaca aquí, y lo dice muy bien aquí el folleto del Padre Luis Butera, nos recuerda esta frase que encontramos en el versículo 3, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, el alimento que Dios nos da, el alimento que ha bajado del cielo. Y ya dijimos, en la Eucaristía tenemos este doble alimento, el de la palabra y el de su cuerpo y sangre. La segunda lectura de este ciclo A es de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 10 al 17, cuando nos habla de la participación
del vino y el pan consagrados en comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, cada que ustedes y yo vamos a la celebración eucarística, entramos en comunión con Cristo y, por lo tanto, también en comunión con los demás. El Evangelio del ciclo A es, según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 59. En este caso es parte del relato eucarístico. Todo ese capítulo 6 es hermosísimo, de que según San Juan, con ocasión de la multiplicación de los panes, el Señor les dice, miren, no busquen el pan que perece, busquen el pan que da vida eterna y que solamente les da el Hijo del Hombre, y que termina diciendo el Señor, yo soy el pan de vida, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y efectivamente, hermanos, hay que decir que la Eucaristía es no solo el pan de vida, sino es el que nos sostiene en nuestra vida, el que nos fortifica en las adversidades, el que nos anima en medio de las dificultades. Bien, eso es entonces con respecto al ciclo A. El ciclo B dice aquí, en este ciclo, que es el que nos corresponde ahora, que es el que vamos a estar escuchando en este año, aquí vamos a exaltar un poquito más el tema del sacrificio y el tema de la alianza. Por eso nos pone la liturgia como primera lectura el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. Y aquí que tenemos, bueno, pues en este Éxodo 24, versículos del 3 al 8, la alianza sellada en el Sinaí por un sacrificio, en donde Moisés le dice al pueblo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Nosotros tenemos a un Dios que le gusta hacer alianzas, pero la alianza que tiene más fuerza es la alianza sellada con sangre. Eso que no se nos olvide, porque en el Evangelio algo de eso también se tendrá. Voy para allá. Por lo pronto, segunda lectura, la del día de mañana, es de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículos del 11 al 15. De por sí, toda la carta a los Hebreos intenta hablarnos de Cristo como sumo y eterno sacerdote, pero también aquí lo que destaca es el tema del sacrificio. Como Cristo ha sustituido con su propio sacrificio los sacrificios anteriores. Ya por eso no se necesita que se estén sacrificando animales una y otra vez. Él bastó que una vez y para siempre se sacrificara en el altar de la cruz. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tenemos tantas celebraciones de la misa? No es que se vuelva a sacrificar Cristo, ya se sacrificó. ¿Qué es lo que tenemos en Eucaristía? Una actualización de ese momento. Es decir, es como si yo estuviera presente ahí en este Viernes Santo, como si yo estuviera presente ahí en la celebración del cenáculo, que es justamente lo que vamos a escuchar en este ciclo, según San Marcos. El Evangelio es, según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. ¿Por qué tomamos en este ciclo el Evangelio de Marcos? Por el detalle de la sangre derramada, porque Marcos 14, 24 dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos. Una sangre que se derrama para sellar una alianza. Por eso, hermanos, hermanas, las mejores alianzas de tu vida, ¿dónde las haces? Las haces enfrente de un altar. ¿Por qué crees que los votos perpetuos de un religioso se hacen enfrente de un altar? ¿Por qué la celebración del matrimonio se hace enfrente de un altar? La misma ordenación diaconal, presbiteral, episcopal se hace frente a un altar. Porque son alianzas que se sellan con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto es en el ciclo B. ¿Qué hay con respecto del ciclo C? Que sería, primero Dios, el próximo año. Aquí entonces lo que encontramos es más el tema de las especies eucarísticas.
la Iglesia trata de destacar un poco más este tema de el pan y el vino consagrados. Por eso es que nos proponen como primera lectura el Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, donde aquí nos habla, donde se nos habla a propósito de que Abraham se encuentra con un personaje misterioso, el sacerdote Melquisedec, el rey de justicia. Melech es rey, Sedec o Sadoc tiene que ver con justicia. El sacerdote Melquisedec, que curiosamente o misteriosamente, dice el texto sagrado, que ofrece pan y vino. Interesante, ¿eh? Cómo es que este sacerdote del Dios Altísimo ofrece en el altar del Señor pan y vino. En esa misma línea, por eso vamos a encontrar como segunda lectura la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, que hay que decir que es el relato más antiguo, cronológicamente hablando, el relato más antiguo que nosotros encontramos y que reporta la institución de la Eucaristía. Ahí es donde San Pablo dice, yo he recibido esta tradición que a su vez yo les he transmitido. ¿Y cuál es esa tradición? Que la noche en que iba a ser entregado, el Señor tomó pan en sus manos y habiendo dado gracias al Señor, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y después toma en sus manos la copa y dice, esta es la sangre de la alianza. Es decir, que nosotros encontramos ahí como primer testigo, ya desde el primer siglo del cristianismo, cómo San Pablo está cierto y les recuerda a los cristianos que él ha recibido algo que a su vez a él le han compartido, que es justamente la celebración eucarística. Finalmente, el Evangelio de este ciclo C es según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Aquí, ¿sobre qué nos habla este texto? La multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre ha visto en esta multiplicación de los panes, ha visto siempre una figura de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque a menos de que esté despistado el sacristán o el encargado de la liturgia, pero si tú te fijas, siempre se procura que nunca se acabe el pan. Que aunque sea la fila que esté larga, que aunque haya muchísima gente, pero que nadie se quede sin recibir un pedazo de este pan. Es por eso que inclusive en algunos momentos, en algunas ocasiones, cuando uno como sacerdote está repartiendo la comunión y de repente ves que tienes menos hostias consagradas de las que necesitas para distribuir a la gente, por eso en algunos momentos uno empieza también a fraccionar el pan eucarístico. De tal manera pues para que ninguno se quede sin recibir un pedazo de este pan, el pan vivo bajado del cielo, para que se haga alimento de todos los que tienen hambre de él. Ojalá, hermana, hermano, ojalá de veras que nuestro Señor Jesús, por medio de esta celebración, nos haga tomar conciencia de este regalo tan grande, tal vez empezando desde nosotros como sacerdotes, que a veces pudiéramos ser los más fríos o insensibles, o inclusive acostumbrados al misterio y celebrar rápidamente, y ya celebrar sin devoción, sin piedad. Que Dios nos libre pues de la impiedad, tanto a nosotros como ministros suyos, ministros del Señor, como también a todo cristiano que se acerca al altar de la Eucaristía. Que el Señor no nos permita ser indiferentes, insensibles, al contrario, que cada vez más tengamos la necesidad, el ansia de recibir a nuestro Señor en las especies eucarísticas. Bien, pues ojalá que pues con la idea que tenemos de compartir estas pequeñas ideas, estas pequeñas reflexiones, valiéndonos por supuesto también pues de lo que nos ha dejado nuestro padre fundador, el padre Luis,
pues queremos de veras de mucho corazón, de todo corazón, compartirles un poquito de lo que pues el Señor nos da abundantemente. Yo invitaría finalmente a que no nada más asistas a misa porque tú tienes que asistir, porque el día de mañana si no asistes, es que voy a cometer pecado grave. Sería muy triste, ¿verdad? Muy lamentable que nosotros asistiéramos a la misa solamente para no cometer pecado. Eso sería muy, muy triste. ¿Por qué? Porque no es nada más para que yo no cometo pecado, ¿no? Al contrario, es porque yo quiero alimentarme, porque yo quiero escuchar primero el mensaje de la palabra de Dios, que como ustedes observarán, tanto en esta capilla como en las capillas que tú vas, en la parroquia, en la catedral, pues te darás cuenta que tiene un lugar privilegiado el ambón, donde se proclaman las lecturas, pero también un lugar, por supuesto, eminente, destacado, el altar donde se celebra el sacrificio eucarístico. Dios quiera pues aumentarnos de veras esta devoción, esta piedad, y pues si tú vas a participar de esta celebración eucarística, yo te invitaría a que te quedaras hasta el final. Hay un detalle que aparece en la liturgia de esta celebración del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando se hace la procesión solemne, hasta que se termina con la última bendición que se da en el altar principal, entonces es cuando se despide a la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la misa todavía no acaba, que es una prolongación muy bonita, muy bella, muy intensa, yo diría, porque hay procesiones que duran 1 hora y media, 2 horas, pero ¿qué importa el tiempo? Estás con el Señor. Entonces, vívelo intensamente. La verdad, disfruta ese momento. Pide también por quienes no pueden asistir a la Eucaristía, quienes a lo mejor no quieren ir, que el Señor les mueva su corazón y que a los que vamos, pues que también nos mueva el corazón, que no nos haga insensibles, que nos haga indolentes, que no permita que nuestro corazón se avejente y que ya no disfrute y no perciba el don tan grande, tan maravilloso que nos ha querido dejar en este santísimo sacramento. Bien, pues con esta esperanza termino con ustedes, no sin antes agradecerles su atención a este pequeño video, agradecerle también a los hermanos que lo hacen posible, que lo transmitirán por medio de las redes sociales, y pues les comparto con mucho gusto la bendición. Que el Señor esté con ustedes, su Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les fortalezca y anime especialmente en la adversidad. Que así sea. Bien, pues entonces nos vemos en común unión en el altar del Señor. Que tengan muchas y grandes bendiciones de parte del Señor.